Un tiempo político que se va complicando un poquito más por si no teníamos suficiente con lo que ya teníamos. El cerco se está estrechando en torno al ministro José Manuel Soria. Hay voces ya claras en el Partido Popular que están indicando que debe dar un paso atrás. Vamos a comentar las noticias de la jornada con Domingo San Pedro. Muy buena noite. Ten que dimitir Soria? Claramente, o sea, xa lle falta tempo, tense que ir e Mariano Rajoy pois terá que decidir quen asume esas competencias, ¿no? Pablo Arangüena, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué más podía pasar en esta legislatura tan extraña? Hombre, sí, todavía quedan ministros, ¿no? Entonces, en funciones, todavía pueden salir más cosas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es difícil imaginar, sobre todo a priori, ¿no? Si nos ponemos hace 4 años y alguien se pusiera a hacer predicciones, la cantidad de temas bueno, de el 20 corrupción... de diciembre, simplemente. O las cosas que han pasado desde el 20 de diciembre. Incluso el 20 de ¿no? diciembre, ¿no? Es que esto es una rueda constantemente que es que no paras. Un día estás con un tema, al cabo de 3 estás con otro. Miguel Tellado, muy buenas noches. Buenas noches. Ministro en funciones, ¿tiene que ser apartado de sus funciones José Manuel Soria? Vamos a ver, yo creo que el ministro tiene una cita en el Congreso de los Diputados el lunes y lo que debe hacer con claridad es dar explicaciones, que es lo que está esperando el conjunto de la ciudadanía y sobre todo sus compañeros de partido, del Partido Popular, ¿no? Por lo tanto, creo que el ministro debe dar explicaciones y, desde luego, si lo que esos papeles dicen que pudo haber hecho es cierto, yo creo que no puede seguir siendo ministro. Por lo tanto, lo que procede en este momento es que explique con claridad su participación en esas sociedades y si sus explicaciones son razonables, pues podría continuar, pero si no lo son, yo creo que, bueno, pues... pero bueno, yo creo que me remito también a lo que decía Carmena, la alcaldesa de Madrid, ¿no? Presunción de inocencia para todo el mundo. Desde luego, lo ha dicho la señora Carmena. Bueno, pero yo creo que la clave en este momento es dar explicaciones cuanto antes. Vamos a recordar que Soria va a dar explicaciones efectivamente el próximo lunes y que va a romper un poco ese pacto de silencio en el que ha decidido meterse el Partido Popular, que no comparece en el Congreso porque considera que un gobierno en funciones no tiene que dar cuentas al Parlamento. Francisco Espiñera, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué hacemos con Soria? Yo lo que me viene a la cabeza es la imagen de Mariano Rajoy como Calimero, ¿no? Ya no le puede pasar nada bueno porque es que cada día se levanta con un susto. Hay que recordar que Soria es uno de sus más íntimos y más cercanos colaboradores. Fue la persona en la que se refugió después del fiasco del 2008 y del 2004, las dos elecciones en las que le tocó perder en Canarias, que era el feudo de Soria, y es obvio que yo creo que aquí tiene que haber algunas claves que se nos escapan también en esta información, porque no es normal que una persona que sea consciente de que tiene una sociedad fuera de la ley o digamos que pueda ser dudosa, pueda negar con esa rotundidad hasta en 3 ocasiones diferentes que la tenga, ¿no? Porque es obvio que hoy en día, sabiendo que hay 11 millones de datos volando por ahí, es prácticamente imposible pensar que no te van a pillar. Yo creo que en cualquier caso es llamativo ver, lo vamos a ver enseguida, un poco la sucesión de declaraciones de Soria, porque él mismo efectivamente ha ido matizando lo que él mismo iba diciendo, pero como decíamos, hoy se ha tratado de buscar el punto de vista del presidente del gobierno, de Mariano Rajoy. De momento ha sido imposible. De nuevo, el nombre y la firma del ministro José Manuel Soria aparecen vinculados a una empresa opaca. Es en este documento publicado por el diario El Mundo, en la disolución en 2002 de Mechanical Trading Limited, con domicilio en la isla de Jersey, uno de los mayores paraísos fiscales del mundo. Para esa fecha, Soria ya llevaba 7 años como alcalde de Las Palmas y 3 años como presidente del Partido Popular en Canarias. Nuevos papeles que, una vez más, contradicen su versión. Porque nunca hemos tenido ningún tipo de vínculo, insisto, con ninguna empresa radicada en ningún paraíso fiscal. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, de momento guarda silencio. Presidente, ¿mantiene la confianza en el señor Soria? Aunque miembros de su partido piden explicaciones concretas. Estoy convencido que dará las explicaciones necesarias para que los españoles tengamos a qué atenernos y poder formar opinión. Y crítica de la oposición al presidente en funciones. Mariano Rajoy, que hoy ha puesto la mano en el fuego por él. Creo que el señor Mariano Rajoy es el único español que a día de hoy cree que Soria no nos ha mentido. No puede mantener como ministro una persona en la que supongo que el presidente del gobierno ya tendrá una crisis de confianza con él, ¿no? Es la tercera vez desde el lunes que Soria aparece vinculado a diferentes empresas. Bueno, pues a la espera de esas explicaciones que Miguel Tellado, siempre os confundo los nombres, espera que se produzcan el próximo lunes. De momento vamos a repasar las cosas que ha ido diciendo José Manuel Soria en estos últimos días para que veamos que ya hay matices que invitan a pensar que por lo menos algo estaba escondiendo. Desde luego, quien aparezca ahí tiene que salir de inmediato a justificar por qué está ahí, pero de inmediato. Si no hay explicación, entonces es que no la tiene. Decirle que desmiento total y rotundamente que tenga absolutamente nada que ver
con ninguna sociedad radicada en Panamá ni en ningún otro paraíso fiscal. UK Lines es una empresa 100% inglesa y era la empresa que en el Reino Unido prestaba los servicios de asistencia en puerto, lo que son las empresas consignatarias de despacho y de agencia. Eso era toda la relación que teníamos con esta empresa, que era una relación pura y exclusivamente comercial. Nunca tuve ningún tipo de relación de vínculo ni accionarial, ni de responsabilidad, ni de dirección, ni de ningún otro. Eso es rotundamente falso. Que yo soy secretario o que conste que soy secretario, me he enterado esta misma mañana, porque nunca he actuado ni como secretario, ni he estado en ninguna reunión de la Junta de UK Lines. La empresa UK Lines, desconozco en qué año mi padre participó en ella. UK Lines fue de mi padre con anterioridad o hasta que mi padre murió. Bueno, información que se ha ido completando. En las últimas horas se ha publicado un documento en el que aparece la firma de José Manuel Soria y en la que consta como administrador de una sociedad, en este caso no en Panamá, pero en un paraíso fiscal evidente como es Jersey. La pregunta a estas horas, decíamos al principio del programa, es si se puede cesar a un ministro en funciones. Marina, que en realidad ya ha sido cesado, ¿no es así? Efectivamente, muchos piden la dimisión o el cese de Soria, pero lo más curioso de esta situación es que Soria ya está cesado, más específicamente desde el día 21 de diciembre del año pasado. Lo vamos a ver porque todo se publicó en el BOE. Este es el documento, es el Real Decreto 1168/2015 que fue promulgado el día después de las elecciones, firmado tanto por el rey como por el hasta entonces presidente del gobierno, Mariano Rajoy. En este documento del BOE se puede leer lo siguiente: vengo en declarar el cese de los siguientes miembros del gobierno, es decir, están cesados y por eso están en funciones. ¿Pero qué significa eso jurídicamente? Pues jurídicamente significa que Rajoy ahora mismo no puede cambiar su gobierno, no puede cesar o destituir a nadie para así recomponer su gabinete, ya que ahora mismo al estar en funciones no tiene la capacidad legal para modificar la composición del actual gobierno en funciones. Pero entonces, ¿qué es lo que podría pasar? Pues que Soria podría renunciar, eso sí, por su voluntad podría renunciar a esta cartera, pero Rajoy no podría convocar a otro ministro exterior al gobierno para sustituirlo, ni un ministro exterior, ni siquiera un secretario de Estado. Lo que sí podría hacer sería delegar su cartera a otro ministro que ya está en este gobierno en funciones. En este caso, Fernanda, se habla de alguien de la competencia económica del gobierno. Bueno, pues recordemos que el PP últimamente tiene una cierta tendencia, o cargos del PP, a no renunciar, a pesar de que se lo pida el partido. El último, por cierto, el alcalde de Granada, al que le han pedido que renuncie, pero que él dice que no, que de momento él sigue siendo alcalde, porque hasta que se demuestre lo contrario, él se considera inocente. Bueno, Soria, en una situación bastante llamativa, estamos viviendo cosas que nunca habíamos vivido y en esto también, y yo no sé qué trascendencia hay que concederle, Pablo, al momento político presente, de qué manera contamina, digamos, a Mariano Rajoy y a su proyecto político. Le resta todavía más credibilidad que la que le pudiera quedar, ¿no? Es decir, creo que Rivera iba a tener alguna entrevista con Rajoy hoy o estos días. Bueno, pues esto se pone encima de la mesa en un posible acercamiento entre el PP y otras fuerzas políticas, ¿no? El problema del PP desde el 20 de diciembre, ya antes, pero desde el 20 de diciembre, es que en todo este proceso de tratar de confluir con otras fuerzas políticas, de hacer propuestas, ofertas, acuerdos, cada vez que ha habido algún movimiento, pues siempre el escenario estaba contaminado por un nuevo caso de corrupción política, ¿no? Este es el último, pero es que a lo mejor dentro de una semana tenemos otro diferente. Evidentemente esto afecta por varios motivos. Primero, porque sustancialmente yo creo que es muy difícil llegar a acuerdos con un partido que está a ese nivel tocado por casos de corrupción, ¿no? Y luego, esto sustancialmente desde un punto de vista objetivo, ¿no? Pero luego, desde el punto de vista de lo que se transmite a la ciudadanía, entiendo que haya dirigentes de otras fuerzas políticas que no quieren verse mezclados con una fuerza política de ese tipo, ¿no? Por cierto, aquello que salió en algún momento de que si el PP era incluso se podía considerar una organización criminal, bueno, yo lo dije en algún momento de broma, ¿no? Pero la broma casi a base de acumulación. En el caso de Valencia tenía una consideración de tal, ¿no? Claro, claro. Legal, digo. Sí, se ha llegado a considerar así en el caso de Valencia, ¿no?
digamos que esto pasa de castaño oscuro. Y por supuesto que afecta mucho al proceso de negociación. Claro, Domingos, dice que afecta al proceso de negociación, pero todo el mundo empieza ya a dar por descontado que vamos a elecciones el próximo 26 de junio y yo no sé hasta qué punto esto contamina al Partido Popular y a sus expectativas electorales, o no lo contamina nada. Vamos a ver, o proceso de negociación claro que afecta, pero basicamente afecta a credibilidade do Partido Popular, non? E a esa un dos grandes problemas que tuvo o Partido Popular e que explica, un dos factores que explica o seu desgaste e baixón electoral que tivo, precisamente todos os casos de corrupción e o non cumplir con aquilo que se prometiu, é dicir, toda esa falta de credibilidade, non? Por tanto, ter un caso como o de Soria, porque vamos a ver, os delitos fiscales, os problemas fiscales prescriben incluso nun tempo, pero a mentira e o engaño non prescribe nunca, non? É dicir, estamos falando dunha sociedade do ano 2002, cando aparecía aí o seu nome, que, bueno, se o mellor fora un delito fiscal, incluso podería estar prescrito, non? Ainda que no caso dos políticos xa sabemos que eso nada prescribe nunca, non? Porque viven basicamente Pero da ¿tú crees que esto afectaría realmente a las expectativas electorales del Partido Popular? Sí, porque digamos, a sensación de non ser capaz de trasladar certa rexeneración democrática, exemplaridade pública, é algo que o Partido Popular acusou en maior ou menor medida, non? Nos territorios onde máis caeu, precisamente foi onde tuvo problemas dese tipo, e hai varios dirixentes do Partido Popular, e Miguel Tellado tomará tamén boa nota deso, que son conscientes de que eso foi un elemento que pasou factura. Por tanto, convivir agora mesmo nun goberno con un ministro que aporta 4 versións diferentes do mesmo feito, é dicir, é que 3 delas, ou 2, se me apuras, non poden ser certas, porque unha pode complementarse con outra, pero non poden ser certas as 4 á vez. Por tanto, eu penso que o mellor que pode facer Mariano Rajoy neste caso, que, bueno, pois, remontándonos ao mellor ao ano 2002, pois é facer como fixo, é dicir, que nesto está todo inventado, non? Como fixo Berlusconi tamén cando era primer ministro de Italia, non lle des a cabeza, o sea, Berlusconi hubo un momento que tuvo unha crise moi importante co seu ministro de Exteriores, con Ruggiero, era naquel momento, que dimitiu pois porque veía que había un acoso contra o euro, era o ano 2002, creo recordar, e de todo o seu goberno, el dimitiu e o propio Berlusconi fixose el primer ministro e a vez ministro de Exteriores. Pois ao mellor Mariano Rajoy, que teño por aquí apuntado que foi ministro de Administracións Públicas, de Educación, de Interior, tamén de Presidencia, pois ao mellor podría sumar un título máis, completar o seu currículo con ministro tamén de Innovación e Industria. ¿Tú crees que esto perjudica al PP en un proceso de negociación que parece que en cualquier caso no se va a producir de aquí al 26, desde luego no con el Partido Popular por el medio, y a vuestras expectativas electorales? Vamos a ver, yo creo que la corrupción afecta a la credibilidad no solo del Partido Popular, de todos los partidos, ¿no? Y por lo tanto decir que el partido... Ninguén falou de corrupción neste caso. No, pero quiero decir, hemos hablado de la imagen de corrupción, la presunta corrupción. Sí, pero la corrupción afecta a la imagen, hemos hablado de corrupción, afecta a la imagen no solo del Partido Popular, sino de todos los partidos, también del Partido Socialista, ¿no? Pablo Arangüena dice que el Partido Popular está tocado por la corrupción. Hombre, el señor Pedro Sánchez alguna explicación puede dar de los seres de Andalucía o de los cursos de formación. Problemas con la corrupción han tenido, déjame seguir, han tenido... Ya tardaba el asunto. No, han tenido, pero han tenido problemas de corrupción. Lo que pasa es que en el caso del PP como que vais actualizando la lista. Todos los partidos que han gobernado en este país, desde luego, ¿no? Yo también tengo que decir que hoy Cristina Cifuentes ha cesado 2 altos cargos de su gobierno porque figuraban en los papeles de Panamá, ¿no? Por lo tanto, el Partido Popular, si tiene conocimiento fehaciente de que ha sucedido una cosa, se actúa. Y es verdad que hemos pagado las consecuencias de no actuar en determinados casos con la contundencia que debiéramos, pero esa penalización ya la hemos tenido. Pero ¿cuánto daño os hace el caso Soria? ¿Cuánto daño os hace el caso Soria? Vamos a ver, yo creo que sobre el caso Soria, lo que tengo que decir es que estamos hablando de una investigación periodística, no hay ningún caso judicial abierto, por lo tanto, estamos hablando todavía de lo que estamos hablando. Lo digo porque aquí se pide la dimisión de Soria y ya nos hemos olvidado de que la señora Carmena tiene una concejala condenada en firme que no dimite y no dimite porque es de Podemos, ¿no? Claro, entonces aquí tenemos dobles varas de medir, ¿no? Yo no estoy defendiendo al señor Soria en ningún caso, y quiero que quede claro, ¿no?
ni voy a defenderlo, pero tampoco puedo acusarlo, y me parece que es injusto acusarlo mientras no se explique. A mí me parece que debe dar explicaciones, y a mí me parece que esperar al lunes, es cierto que el lugar es la sede parlamentaria, ¿no? Y esperar al lunes, a mí me parece mucho esperar. Yo, desde luego, si me viese envuelto en una cuestión como esta, estaría hoy por la tarde dando todo tipo de explicaciones, ¿no? Y creo que es lo exigible en este momento, ¿no? Bueno, yo 3 cosas muy rápidas. Que él lo que hizo fue dar explicaciones el martes y a lo mejor se equivocó saliendo el primer día porque, valga la expresión, la cagó de pleno, ¿no? Porque no tenía toda la información y todos los datos y obviamente parece obvio que ha mentido. 1. 2. Que una reacción como la que ha tenido Miguel Tellado ahora, hace 6 meses con el caso Bárcenas, sería impensable. Es decir, que sí que hay un cambio de estrategia en el Partido Popular, bueno, de línea política argumentaria dentro del Partido Popular, donde sí que se han oído voces muy críticas, tanto con Rita Barberá o con otros casos de todo este tema. Y 3, que la verdad es que uno de los grandes éxitos de Pedro Sánchez es haber conseguido transmitir que la imagen del problema de los líos internos sí que es solo culpa del Partido Socialista, porque a mí, efectivamente, en estos 6 meses todos los partidos tienen mucho que callar. Es decir, en Valencia tienen Compromís y el Partido Socialista hasta 4 altos cargos, incluidos 2 consejeros del gobierno imputados por un caso de la empresa Imelsa. En Madrid hablaba antes de Carmena, en Galicia acabamos de tener el caso Besteiro. Es decir, hay para todos, de todos los colores. En el País Vasco el PNV ha tenido un escándalo también de formación de 200 y pico millones de euros. Entonces, yo creo que eso es un problema estructural. En cuanto al impacto electoral, yo sinceramente creo que los que ya han ido a votar al PP no creo que vayan a cambiar porque un señor tenga una sociedad en Panamá que, yo insisto, o sea, está muy bien la demagogia y todo esto que nos honra, pero el que pudiera tenerla, yo estoy casi seguro que también la tendría. ¿Alguna información más, por cierto, de a quién más puede aparecer? Otro día insinuabas que... No, va a haber, yo estoy convencido que va a haber... pero de más próximos, del entorno galaico-portugués. Sí, va a haber algún empresario... Yo creo que va a haber algún empresario que va a salir en los papeles. Y se habla de algún político también, que yo el otro día... yo creo que no es el que todo el mundo está pensando, pero que sí que también puede estar ahí. Pero bueno, que es lo que estamos hablando. Quiero decir que en este tema conviene recordar que los 4 grandes nombres que han salido son Almodóvar, Bertín Osborne y Manuel Arias. Almodóvar lo vamos a escuchar porque hoy ha dado una entrevista a una televisión autonómica en la que se disculpa, en la que dice que efectivamente metieron la pata absolutamente, pero déjame, porque como hablábamos, estamos en teoría en un proceso de negociación que todo el mundo da prácticamente por cerrado, salvo sorpresa de última hora, y hoy Pablo Iglesias concedía una entrevista a una cadena de televisión privada, en concreto, a 4. Y escuchen lo que le dice al presentador, porque se refiere a su madre y a la cara que se le está poniendo. Hablemos de Pablo Iglesias. El reto no es fácil. Pablo, invitado a hablar de Iglesias, no tanto del que fue y ya conocemos de sobra, sino el que se ha convertido en este tiempo. Y me lo dice mi madre. Hace tiempo que se te ha puesto cara de presidente, hijo, y eso no es una cosa necesariamente sencilla. Pablo repasa el ayer, el hoy y el mañana, incluso sueña. ¿Te imaginas a día de hoy en Moncloa? Claro. ¿Cómo te ves? Pues con sencillez. Y a mí me gustaría que si alguna vez soy presidente del gobierno, a mí no se me viera como un alto dignatario, sino como un trabajador. A un paso de los cielos anticipa su estilo aún antes de llegar. Déjame que te cuente esto porque me molesta enormemente de aquí. ¿Por qué narices somos excelentísimos? Y si alguna vez soy presidente del gobierno, querría que se me viera como un trabajador, como una persona corriente y no como alguien muy especial al que hay que llamar excelentísimo. ¿Se te ha ido la mano en el tono, en la agresividad, Pablo? Yo creo que todo lo contrario. Tú sabes bien que mi abuelo era militante del Partido Socialista. Mucha gente socialista ha dicho: mis ideas, que no han cambiado, se defienden bien en Podemos. ¿Te sientes responsable de que vayamos a elecciones? Hemos hecho todo lo posible para que haya un gobierno. Poniendo puntos sobre las IES. Irán paga tu teléfono, lo pagas tú. Se ha publicado esto, que hasta el teléfono lo pagaban Venezuela o Irán. Pues no. ¿Vais a absorber a Izquierda Unida? ¿Esta vez sí? Yo creo que nadie se merece tal cosa. Con su sobrevenida cara de presidente revelando su intimidad en su momento decisivo. Bueno, ¿cómo es la cara de presidente? Bueno, en fin, algo terrible, non? Escoitar a un líder político falando así de si mesmo, desa inmodestia e todo isto. Bueno, dá a sensación de que realmente, antes que o decíamos do Partido Popular, non? De como pode afectar o caso de Soria a repetición dunhas novas eleccións e unha nova campaña, pois dá a impresión tamén de que Pablo Iglesias está preparando, digamos, xa todo ese terreno, non? Esa aposta, realmente a súa aposta
parece xa que é de intentar ocupar exactamente, amortiguar, digamos, esa previsible caída de voto, ese pequeno desgaste que se poden ter, pois de amortigualo pois con esa alianza con Izquierda Unida a nivel de toda España. Porque lembremos as cousas que decía, ahora dice que nadie se merece ser absorbido, pero las cosas que dijo Pablo Iglesias de Izquierda Unida. Bueno, todos sabemos que si unha organización con 60 e pico diputados, ou rebaixemos e algún se queremos sacarlle algunha marea asociada con unha que ten dous, xa sabemos quen se fagocita a quen, é dicir, non fai falta que non lo explique Pablo Iglesias, en teoría, ni ninguén máis. En teoría a suma non é así, despois si confluen xuntos, non suman dous. Sí, vamos a ver, claro, que o mellor o feito de ir xuntos tamén lle permite a Izquierda Unida, en vez de ter dous representantes, pois o mellor acabar con 7 ou 8, pero quero dicir, todos sabemos que a suma de 60 máis 2, xa sabemos quen se come a quen, quero dicir, non fai falta que non lo explique, non? Por tanto, bueno, está nunha estrategia de que el mesmo decía, non? É dicir, cando hai alguén que di que hai socialistas que lo paran por la calle, chica, que, en fin, lo paran por la calle para decirlle que as ideas socialistas se defenden, están moito máis representadas en Podemos que dentro do PSOE, pois está de alguna forma desvelando a súa estrategia, non? A súa estrategia é ir definitivamente xa a ser a forza hexemónica dentro da esquerda, a comerse, digamos, todos os restos do Partido Comunista, todo o que foi Izquierda Unida, e a ser posible, pois, a deixar o Partido Socialista baixo a súa bota. Pero no tiene un poco de razón, Pablo. No hay, bueno, pues una base del Partido Socialista que se siente más cómoda con el discurso de Pablo Iglesias que con las alianzas de Pedro Sánchez con Ciudadanos. Sí que evidentemente hay una parte del electorado y de los simpatizantes, incluso de la militancia socialista, que tiene una percepción pues, de que Ciudadanos es una fuerza más a la derecha de lo que es asumible por parte de un partido como el PSOE, ¿no? Y también hay gente que simpatiza con determinados planteamientos de Podemos, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que es una posición minoritaria y sobre todo creo que es la posición equivocada. Que esa posición existe por parte de algunos, evidentemente en cualquier partido, en la militancia, simpatizantes, el electorado siempre existen distintos. La sangría dramática del Partido Socialista en las últimas convocatorias, ¿a quién ha beneficiado? ¿A quién sin duda Podemos, o sea, no tiene vuelta de hoja, que ha beneficiado mucho a Podemos. Entonces, muy minoritario parece que no es, ¿no? No, yo lo que creo es que en este momento es minoritario. También creo que la gente puede estar reconsiderando darle el voto a Podemos, teniendo en cuenta, pues, por ejemplo, declaraciones como estas y la sobreactuación constante que está teniendo Podemos, ¿no? Y el afloramiento de que Podemos básicamente se está basando exclusivamente en el marketing político. Es decir, que aparte de marketing político y de las concepciones de 4 politólogos salidos de cierta universidad, no hay nada sólido, serio, sustancial y sobre todo ajustado a las necesidades de este país en Podemos, ¿no? Yo creo que eso mucha gente se está dando cuenta, ¿no? Y luego el tema de Podemos, claro, son las confluencias, es confluir, ya las confluencias van estando muy forzadas, ¿no? Tienen las confluencias territoriales y ahora Izquierda Unida. Evidentemente a Podemos le convendría mucho esa situación, confluir con Izquierda Unida. El problema es que a Izquierda Unida le conviene, teniendo en cuenta la trayectoria de dónde viene la historia política y lo que representa Izquierda Unida, aliarse con Podemos considerando, por ejemplo, la personalidad del líder de Podemos, que no es precisamente acogedor y no está pensando precisamente en facilitar las cosas a Izquierda Unida. Mucha gente en Izquierda Unida no va a querer confluir con Podemos. Fran. Yo creo que va a haber un claro reordenamiento del mapa político en España otra vez, ¿no? Lo que nos están dando las encuestas es que el Partido Popular mantiene intacto su umbral de apoyo, hay algunas que le dan una ligera bajada, la mayoría le dan una ligera subida, y lo que se está decidiendo aquí es cómo se van a reajustar en 10, 15, 20 diputados, que es lo que va a marcar la diferencia entre las mayorías absolutas y no mayorías absolutas. Y para mover 10, 15, 20 diputados llega con 35 o 40.000 votos en toda España, o sea, no estamos hablando de exageraciones de mover millones de votos, ¿no? Estamos
hablando de restos que puede haber de 1.000, 2.000 votos en Cuenca, Ciudad ¿Tú Real. crees que se va a votar de una forma diferente? No, yo creo que yo creo que en España hay un voto ideológico claro, que es lo que ha sostenido al Partido Popular y al Partido Socialista en su peor momento, y había una ola de ilusión en torno a dos fuerzas políticas que eran Ciudadanos y Podemos, que no han cumplido las expectativas. Ciudadanos, porque en el primer intento se quedó en menos de la mitad de lo que le daban los pronósticos más optimistas, y que ha demostrado que elegía a uno de los dos bandos para pactar, y eso no le va a beneficiar con uno de los segmentos de voto donde ha pescado. Y en el caso de Podemos, porque yo creo que a día de hoy todavía no saben exactamente en qué punto de la baraja están, es decir, han evolucionado tanto. O sea, si cogemos una comparativa de su programa electoral y todo lo que han venido diciendo a lo largo de los últimos 6 meses, es que yo creo que hay muy poquitos puntos de contacto entre ambos, ¿no? Quizá más allá del referéndum de Cataluña y poco más, porque lo que han ido es estableciendo una serie de órdagos consecutivos destinados a minar única y exclusivamente al Partido Socialista, que yo coincido con Pablo, es el objetivo final de convertirse en la fuerza hegemónica de la izquierda. Sí, Pablo Iglesias dice que su madre le dice que se le ha puesto cara de presidente. Bueno, pues él se le habrá puesto cara de presidente, pero a los españoles en estos 100 días se nos ha puesto cara de tontos, ¿no? Porque esto en el fondo no es más que la escenificación de una precampaña electoral a la que estábamos abocados desde el día 21 de diciembre, salvo la desesperación exagerada del señor Pedro Sánchez, ¿no? Dispuesto a cualquier cosa con tal de ser presidente, y yo creo que es el principal responsable de todo esto, ¿no? Porque la ambición desmedida de Pablo Iglesias yo creo que estaba más que diagnosticada, pero bueno, yo creo que el problema del señor Sánchez es que quiere ser presidente a toda costa y es capaz de hacer los malabares que sean necesarios, pactando con Ciudadanos, pactando con Podemos o con quien haga falta, porque él ya ha pactado con los separatistas catalanes, ¿no? Por lo tanto, él ya tiene todos los acuerdos necesarios. ¿Qué ocurre? Que es que esa suma es imposible y para hacer esa suma se rompe el Partido Socialista, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estamos abocados a unas elecciones donde el Partido Popular es el único que puede decir que ha mantenido su coherencia. Oiga, miren, nosotros nos hemos presentado con un proyecto determinado, hemos sacado este resultado y no estamos dispuestos a cualquier cosa, ¿no? Estamos dispuestos a un acuerdo con partidos constitucionalistas, pero no a cualquier cosa. Y frente a eso, ¿lo que hay? Pues hay un líder del Partido Socialista que dijo que nunca gobernaría con los populistas, bueno, pues está corriendo detrás de ellos, dispuesto a cualquier cosa. Hay un líder de Ciudadanos que dijo que nunca apoyaría a los que perdiesen las elecciones para que no gobernase el que ganó, y que yo creo que ha traicionado a su electorado porque ha pedido el voto al centro y al centro derecha para dárselo después a la izquierda o extrema izquierda para que gobierne en España. Por lo tanto, yo creo que el señor Rivera puede ser visto por parte de su electorado como un traidor. Y por otro lado tenemos a Podemos, que, bueno, pues como decía Pablo, ¿no? Este discurso de laboratorio de Facultad de Ciencias Políticas, después de llamarle al Partido Socialista casta, después de hablar de la cal viva y después de hablar de muchísimas cosas, pues no se sabe muy bien lo que quiere. Bueno, déjame, porque en medio de todo esto, por si el lío fuera poco, como saben, hace unos días detenían a Mario Conde. Hoy ya sabemos que está en la prisión de Soto del Real, en teoría tranquilo, según ha dicho su abogado. Hemos podido ver a su yerno, una de las personas que también está involucrada en toda esta operación. Se supone que era uno de los varios testaferros que él tenía y que les permitió, bueno, pues organizar una madeja que enseguida nos va a contar Pablo Carballo. Antes, como decía, escuchamos al abogado de Conde a la salida precisamente de la cárcel de Soto del Real. Dijo que estaba tranquilísimo. Bueno, anímicamente está bien, hombre, dentro de lo que es el estar en prisión, que no es ninguna gracia. Yo afortunadamente le veo que está con mucho ánimo y con muchas ganas de defenderse, ¿no? Más que su situación personal, lo que a él realmente le preocupaba era la situación personal de sus hijos, evidentemente. Le parece un exceso, o sea, que él no va a tener ningún problema de estar en libertad para cumplir las comparecencias o presencias que le requiera el juzgado, que eso es evidente porque ya lo hizo en su día cuando estaba en libertad condicional con el caso Banesto. O lo que sí que me ha asegurado, y vamos, por activa y por pasiva, que desde luego no procede de Banesto, que ese dinero no tiene ningún origen en Banesto. Bueno, el abogado de Mario Conde, Pablo Carballo, muy buenas noches. Como decíamos, un entramado sofisticadísimo que empezó con pitufeos y acabó con bueno, pues, cantidades muy llamativas de dinero. Cuéntanos cómo lo organizó este hombre. Vamos a ver esa evolución. Por cierto, Mario Conde, que no hace mucho hablaba de sus posibilidades económicas e incluso ironizaba con aquello de tener dinero en Suiza. Decía que hubo una época en España en que quien no tenía dinero en Suiza era un hortera. Lo decía así, literalmente. ¿Inocente de quedarme con una sola peseta de todo eso? Por supuesto. Entre otras razones, ¿sabes por qué? Porque no lo necesitaba.
Yo a los 39 años de mi vida era un tío que tenía más de 20.000 millones de pesetas. Más de 20.000 millones. Y nunca he sido rico. Un momento en España que el que no tenía un dinero en Suiza era una hortera. Era una hortera. Tú tienes una cuenta en Suiza, no cuentas, hombre. Tú tienes que tener una cuenta. ¿Y qué hago yo con el dinero en Suiza? Da igual, tú ni que lo tienes. Bueno, pues hortera no ha sido, desde luego, porque desde Suiza también llegaba dinero de Mario Conde a sus cuentas en España. En total hablamos de 15 años, 3 lustros de más de 13 millones de euros y de varias vertientes, desde ingresos en efectivo a personas de su confianza, a numerosas transferencias bancarias desde compañías en el extranjero, incluido Suiza, a nuestro país. Y es que desde 1999 Mario Conde inicia esos movimientos. Hablaba Fernanda del pitufeo y es que primero, como están viendo en pantalla, eran ligeros movimientos en efectivo. 3.000 euros en el 99, esa evolución hasta el 2003, donde ya nos vamos por encima de los 180.000 euros anuales, y en 2003 empieza a cambiar la tendencia, porque vemos los primeros rastros de empresas, esa Haiger Productions, estamos hablando del Reino Unido, que hace 2 transferencias a una compañía que regía Conde, de la que era administrador en nuestro país. Las cantidades ya superan los 200.000 euros y hay otro año clave, luego explicaremos por qué. El 2008, ahí como ven, las retiradas en efectivo superan los 300.000 euros y empiezan las transferencias ya notables desde empresas de Conde en el extranjero. Desde una en Suiza, más de 2 millones de euros. En ese año 2008, 15.000, una cantidad bastante inferior, desde otra ubicada en el Reino Unido. Cambia la dinámica 2008, quédense con ese año porque es un año clave. Fíjense el panorama a partir de ahí. Años 2009, 10, 11, 12, 13 y 14. Ingresos de hasta 5 millones de euros por parte de una compañía, Gallis Holding, ubicada en Suiza, precisamente. Prácticamente 4 millones de euros en 2 compañías en el Reino Unido. Unos 800.000 compañías estaban ubicadas en Holanda y en Luxemburgo y cantidades menores que llegaban desde las Islas Vírgenes Británicas o desde los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo. Nos vamos con todo esto a unos 10 millones de euros que llegaban de empresas en el extranjero y otros 2 millones de euros que provenían de ingresos en efectivo. Esos 13 millones de euros. Vamos a ver la evolución de cómo ha sido esa retirada, primero hablando de esas entradas en efectivo, y ahí ven los picos año 2008 y 2009. ¿Por qué decíamos que era clave el año 2008? Bueno, es el año en el que Mario Conde sale de la cárcel, sale de prisión, en su anterior estancia precisamente entre rejas. Ahí cambia la dinámica. Esto es en efectivo, ahora vamos a ver las transferencias de divisas a través de empresas. Otra vez el pico, el año 2008, cuando Conde sale de prisión, y de nuevo el año 2013, hablamos ahí de más de 200.000 euros. Bueno, pues a prisión ha vuelto, como decíamos, en esta ocasión a Soto del Real, no a Alcalá Meco, que fue donde cumplió pena en su momento. Decía Frank que era durante unos años una hortera, que no tenía una Estaba cuenta Bárcenas, por cierto, también allí bueno, estaba, ahora está en libertad, pero estaba allí también. O sea que bueno, por ahí pasaron todos. Sí, tendrá los amigos allí en la partida del dominó, todavía seguro que le queda alguno, ¿no? A mí lo que me sorprende de este caso, Hortera es el que ha sido tan burro que la multa a pillar por segunda vez, ¿no? Que hay gente que necesita tropezar varias veces con la misma piedra, pero la diferencia de legislación que tenemos en España y de los jueces de que cada uno hace un poco lo que le da la gana, porque en realidad estamos hablando de un señor que ha defraudado 13 millones de euros, pero los Puyoles, ¿cuánta pasta se han llevado? Y Bárcenas, ¿cuánta pasta se ha llevado? Y yo recuerdo, tengo grabada en mi retina esa imagen de Rato saltando del yate en Mallorca en verano, ¿cuánta pasta se ha llevado? De forma y Blesa... Eso hay que probarlo, quiero decir, todo eso que creo que diciendo... exactamente lo mismo, los datos que han trascendido de las operaciones de Mario Conde que acaba de relatar de forma brillante Pablo Carballo, yo creo que difiere muy poquito de todo lo que conocemos de los datos que han manejado los Puyoles. El otro día salía todavía en el periódico Oleguer Puyol, con 20 años tenía una cuenta con 22 millones de euros, que sería otra herencia, me imagino, pero en Andorra, ¿no? Quiero decir, espera, Pablo, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa publicitaria y enseguida le aclaras a Pablo, a Frank, lo que tengas que aclararle. Volvemos enseguida.